Laura realmente se encontraba cansada, cerró la puerta sin llave y se metió en su cama, acomodó su cabeza en el almohadón de plumas, los párpados le pesaban, sus piernas parecían de plomo y la cama se volvía fina espuma de algodón egipcio, la relajación que tenía era total, el sueño no tardó en reclamarla. La noche era oscura, no había luna. El viento soplaba azotándose contra la ventana. En la puerta, destacándose contra la luz de los distantes relámpagos mudos, parecía delinearse una silueta, un hombre podría decirse. Laura, que aún se encontraba dormida, se sentía incomodada por la presencia en su habitación, abrió sus ojos pero sin abandonar el profundo sueño que la dominaba, dirigió su mirada hacia la puerta y vio aquella sombra que, aún en la oscuridad de la noche, se veía aún más oscura, una sombra con un negro absoluto, parecía que aquella figura se alimentara de la oscuridad del ambiente. La mente de Laura se había vuelto un caos, el sueño que estaba teniendo no parecía haber desaparecido al abrir los ojos, intentó moverse y no pudo, intentó gritar pero su boca no se abría, solo podía observar aterrorizada lo que sucedía con la esperanza que aún estuviese soñando, estaba atrapada en lo que claramente se conoce como sueño lúcido. La figura que permanecía postrada en la puerta estiró un brazo hacia Laura, sus ojos no podían estar más abiertos, el brazo terminaba en una especie de mano esquelética, con uñas que solo podrían describirse como garras. El brazo se alargaba más y más de manera inhumana acercándose lentamente al rostro aterrado de Laura, ella sudaba, intentaba moverse y gritar en vano, no sabía si el horror la paralizaba o era simplemente algo más, las garras del ser casi hacían contacto con el rostro de la mujer, y ella, al verse sin ninguna otra salida, comenzó a rezar y cerró los ojos fuertemente con la esperanza que aquello desapareciera y la calma era inquietante y el silencio era abrumador y el tiempo parecía no avanzar, ya se habrá ido, habrá desaparecido, y no quedaba otra opción más que abrir los ojos, y con mucho temor y esperanza a que aquello hubiese sido un sueño, se resignó a abrir los ojos, sabía que no había nada más que hacer y lentamente, así lo hizo y observó la puerta y no había nada ahí. Observó a su alrededor y tampoco había nada ahí. Intentó moverse y así lo hizo, se sentó un momento a la orilla de su cama y respiró aliviada que todo había sido solo un mal sueño. Inquieta pero ya más aliviada, intentó dormirse nuevamente, se acomodó de su lado de la cama, teniendo en mente a Ricardo, acomodó su cabeza en el almohadón de plumas, los párpados le pesaban, sus piernas parecían de plomo y la cama se volvía fina espuma de algodón egipcio. En ese momento, cuando se encontraba al límite del sueño, sintió un muy sutil movimiento bajo sus sábanas, y sin pensarlo las levantó, y de ahí, desde la profundidad de las sábanas en su cama surgió aquella macabra garra y la tomó por la boca antes que pudiera gritar y, al día siguiente, cuando Ricardo regresó, entró a la habitación y se quitó la ropa como de costumbre. Vio a Laura plácidamente dormida, suavemente se acomodó en su cama, estaba cansado y casi se dormía, entonces se dio vuelta y abrazó a su esposa, pero la sintió fría al tacto, y al hablarle no respondió, no sería hasta 2 días después que Ricardo se enteraría que su esposa había muerto casi 7 horas antes que él la descubriera de una embolia cerebrovascular y Tomás era un joven artista, de unos 22 años, como todos él salía con sus amigos, tenía una novia que todos envidiaban, un bonito coche y un pequeño piso que pagaba con su amigo de la infancia Kevin. Tomás tenía una buena vida, no era perfecta, pero era muy buena, hasta que llegó una inesperada sorpresa al piso de los dos jóvenes. ¿Un cuadro? Sí, es para ti, ¿no? Yo no he comprado ningún cuadro, ¿para qué voy a querer un cuadro? Soy artista no coleccionista. Pues en esta nota dice para Tomás le da la nota. ¿Se habrán equivocado de Tomás? ¿No dice quién lo envía? No, pero pone que fue comprado en el número 23 de Armin Massouf. Lo mejor será devolverlo. ¿Sabes dónde está esa calle? Nunca había oído hablar de ella. Ni idea, tío, pero ¿no tienes curiosidad por ver el cuadro? Puede, pero podría romperse al sacarlo. Vamos, te servirá como ayuda para tus propios cuadros, quién sabe, al igual es un Picasso. Ya claro, ¿y qué más? Ábrelo ya, gallina. No seas infantil. Aguafiestas. Tras una breve discusión Tomás se dispuso a devolver el cuadro, buscó en internet el nombre de dicha calle pero, ¿qué demonios? La calle del cuadro, no existe. Lástima, tendremos que abrirlo y ver si dentro hay algo más. Jaja, ni puta gracia Kevin.
Pero Tomás sabía que tenía razón, así que poco a poco fue sacándolo de la caja y quitando el embalaje. Al descubrirse el cuadro, Tomás se asombró por la expresividad que este transmitía, tan bellos trazos, tan cálidos colores, tan hermoso paisaje, pero sobre todo la belleza de la mujer que se halla en él. Ninguna otra mujer en todo el planeta podía compararse a ella, era perfecta en todos los sentidos. Tío, ¿te encuentras bien? Llevas un buen rato mirando el cuadro. Es perfecto, una obra de arte ahora te van las viejas. Gilipollas, no sabes apreciar lo que ves. Tranqui tío, solo es un estúpido cuadro, no es para tanto. Pero para Tomás sí lo era tanto que no durmió en varias noches observando la belleza de la muchacha. Kevin, preocupado por él, intentó hablar con él, pero tras una discusión se llevó el cuadro a su cuarto y no salió de allí en 4 días. En 4 días nadie vio a Tomás hasta que Kevin y su novia, preocupados por él, decidieron tomar medidas. Tomás. Cariño, soy yo, Ellie, ¿me abres la puerta? Se esperó unos segundos y entonces asistió a Kevin con la cabeza. Kevin tiró la puerta abajo. En la habitación no había nadie, solo un cuadro donde aparecía un hombre anciano y en una esquina del cuadro ponía Tomás. Después de los sucesos ocurridos en Cuernavaca, donde 2 jóvenes murieron a causa de la extraña historia de un maniquí de payaso que cobró vida en una banca de un restaurante de comida rápida. La noticia corrió como pólvora y de inmediato más y más rumores comenzaron a girar en torno al maniquí. Sentado en esa banca de plástico con un brazo extendido invitándote para tomarte una bonita foto del recuerdo o simplemente abrazarlo. Pero después de las muertes de Alberto y José, un semblante lúgubre cubrió esa figura colorida y ahora es sitio de horror. Muchos niños y jóvenes apuestan a sentarse por las noches junto al payaso y hablarle para ver si les contesta. Uno de tantos osados fue un niño de 13 años de origen asiático de nombre Yunwan. Cursaba el 2º grado de secundaria en dicha ciudad. Él y sus amigos habían escuchado sobre las muertes y también de quienes apostaban por sentarse allí a medianoche. Propuso a sus amigos la apuesta de sentarse junto al dichoso payaso. Los demás aceptaron gustosos y echaron suertes para ver quién sería el afortunado ganador de visitar al payaso. Para variar, Jun fue el seleccionado y acordaron que llevaría una cámara de vídeo para grabar la evidencia de que estuvo allí. El evento se llevaría a cabo esa misma noche a las 12 en punto. Se sentaría en la al lado de la figura y la hablaría para comprobar si la historia era cierta. Jun tenía miedo, pero no quería quedar en ridículo frente a sus amigos, así que aceptó la apuesta. Cuando faltaba media hora para la hora pactado, se escabulló de su casa. En la otra cuadra ya lo esperaban 2 de sus amigos con el hermano mayor de uno de ellos. Llevaban el coche de los padres de su amigo, lo iban a llevar y a recoger del sitio donde estaba el payaso. Cuando llegaron a Jun le empezó a entrar mucho el miedo, y por la pena de no echarse para atrás no dijo nada. Se bajó del coche, sus amigos le dijeron que lo recogerían a las 12:30 junto con la evidencia de lo sucedido. El auto se alejó y Jun quedó solo en la avenida desierta. Tragando saliva se dio vuelta y miró hacia donde estaba la banca con el payaso. Caminó lentamente, preparó la cámara para grabar y poco a poco se aproximó a la banca. Cuando llegó el miedo se apoderó de él, pero tendría que cumplir. Puso la cámara en grabar y se sentó junto al payaso. Enfocó su rostro blanco con rojo y le habló. Estoy muy cansado, dijo repitiendo las palabras de José esperando que le contestara yo también. Pero nada pasó, el payaso permaneció inmóvil en su lugar. Pasados 15 minutos Jun se empezó a impacientar pues no daba resultado por más que le hablara. La cámara captó cada cuadro pero no sucedió nada anormal. Eran las 12:20 cuando se dio por vencido, tomó su cámara, se levantó y trató por última vez de lograr su objetivo. Estoy muy cansado, volvió a repetir, pero no obtuvo reacción alguna. Decepcionado se dio la vuelta y caminó a la calle para esperar que pasaran por él. Adiós Jun, vuelve cuando quieras, se escuchó una voz fría a sus espaldas. Cuando los amigos llegaron por Jun, lo encontraron tirado en la banqueta, estaba muerto, tenía en su rostro una expresión de terror que hizo que los presentes se estremecieran. Su cámara aún grababa. La tomaron y corrieron el vídeo para saber qué era lo que había pasado. Cuando Jun se dirigía a la calle y la voz del payaso sonó, se dio media vuelta, el muñeco con cara diabólica le decía adiós con una mano y ahí el corazón de Jun falló. Hoy en día, el payaso sigue ahí, pese a los sucesos acontecidos sigue sentado en su lugar. La pregunta es, ¿te atreves a visitarlo?
3 años después de mi nacimiento, en 1996, comenzó una extraña conducta en mí. Cada vez que me dejaban solo en mi cuarto, solía sentarme frente a un pequeño espacio de 30 centímetros de largo por 60 de ancho en un mueble, donde normalmente se guardaban zapatos o cosas así. Se supone que al estar ahí, mis amigos me hablaban y jugaban conmigo, y que cuando me llevaban a otro lugar, yo pedía volver o de lo contrario comenzaba a llorar y a golpear mi cabeza contra la pared, a tal grado que la mejor opción fue deshacerse de ese mueble. Hoy cumplo 16 años y en el mismo lugar donde solía estar el mueble, sin motivo alguno mi perra comenzó a ladrarle a la pared, luego corrió hacia donde y estaba y se subió a mi regazo, llorando. Al revisar el lugar encuentro unas cuantas migajas de pan. Estaba completamente solo, ya que mi familia fue a comprar una tarta para celebrar. Al regresar mis padres les hablé acerca de lo que pasó, siendo mi padre el que empezó a reír bastante nervioso, y mi madre a punto de llorar. Resulta que cuando veía a mis amigos, ellos me pedían pan, y si no se los daba, me asustarían en la noche. Eso es lo que yo le decía a mi mamá, e inclusive está escrito en su diario. Dejé un pedazo de tarta en ese lugar sin que mis padres lo notaran, escondido en donde actualmente se encuentra mi computadora. Escribo esto desde mi teléfono celular, ya que no me atrevo a levantarme de la cama. Un viejo juguete cayó justo donde dejé el pan. Es un troll de madera y estoy casi seguro de que cayó de pie. Ahí está, sonriente, con sus ojos verdes, mirándome. No puedo gritar y con esfuerzos puedo escribir. Mi cabeza me duele y estoy a punto de llorar. Tengo miedo. Ese día tuve una fuerte discusión con mis padres, mis notas empezaban a bajar. La pelea fue tan fuerte, que me escapé de casa. No quería saber nada de mis padres. Estaba caminando, por las calles, tenía muy poco dinero, lo primero que hice es ir a una cabina de internet, ahí había tanta gente atrapada en ese mundo como yo. Si la razón por la que peleé con mis padres, era porque me la pasaba todos los malditos días en la computadora, y no quería salir ni para comprar algo. Me senté en la cabina 3. Me puse a ver cualquier cosa en esa herramienta maldita. Esta cosa abominable era la culpable de mi sufrimiento. Solo miraba qué hacer. No podía resistir las ganas de tirar esta cosa. Así que mejor me puse a ver cualquier cosa. Entré en un foro extraño. Y se veía la foto de una mujer con una máscara de gas. Y un pájaro negro al lado izquierdo que significa la muerte. Se preguntarán cómo es que recuerdo tantos detalles. Es que al salir de ese lugar, me dirigí a un callejón, ahí pasé la noche, me cubrí con unos cartones que encontré tirados. Y esa noche no podía salir de mi mente esa imagen de esa mujer. Tenía miedo. Hasta que oí un ruido como de una respiración. Me asusté mucho y cerré los ojos bien fuerte para dormirme rápido. Ese día también lo pasé mal. Sin esperar tanto la noche había llegado. Muchos vagabundos en busca de dinero y otros agonizando en el suelo. Uno de ellos se asustó al verme y señaló detrás de mí y cerró los ojos. Detrás de mí oí esa respiración una vez. Eso oí ayer en la noche. Me dirigí al mismo lugar donde dormí ayer. Pero esa noche vi algo que me dejó helado. Vi como una mujer desde el fondo del callejón se acercaba a mí. Me tapé con los cartones. Oí otra vez esa respiración. Ya estaba más que harto de esto. Salí gritando de ese lugar. Y me dormí en otro lugar. Pero desde lo lejos oía esa respiración. No sé cómo pude resistir. Al día siguiente, vi que me dormí mucho. Ya eran las 3 de la tarde. Pensé en mi casa. Pero no me importaba. Rápido cayó la noche en la ciudad. Se me acaba el dinero. Sin pensarlo ya era hora de que me vaya de dormir. Me dirigí al lugar donde dormí ayer. Esa noche oía unos pasos y vi como una mujer con una máscara de gas se me acercaba. Y ella daba esas respiraciones. Tenía mucho miedo. Hasta que estaba tan cerca de mí, que yo no me podía mover. Tenía tanto miedo. Se estaba a punto de sacar la máscara y en ese instante salí corriendo de ese callejón. No quería saber nada. La calle era peligrosa. Me dirigí a mi casa. Mis padres me recibieron contentos. Y yo también lo estaba.
Esa noche dormir en mi cama como nunca. Pero no podía dormir sin pedirles perdón a mis padres. Me dirigí por una taza de café. Y me dirigí al cuarto de mis padres. Y la puerta estaba entreabierta. Mis padres estaban comidos. De todas partes de su cuerpo. Lo último que oí fue esa respiración. El señor Esteban estaba algo nervioso. Era la primera vez que compraba algo en eBay. Sí, esa página donde se compran objetos de distintos orígenes. Esta vez, él compró un armario. Ya que el precio del armario de internet era más barato, 2 horas más tarde le trajeron el armario. Esteban dio la orden que lo colocaran en esa habitación. Era la habitación de su hijo. Ya colocado todo ahí. Esteban dio las gracias y pagó. Eso fue todo. Qué inofensivo pensó para sus adentros Esteban. Mientras que esperaba a su hijo del colegio que llegara para que le enseñara la sorpresa. El pequeño Michael llegó del colegio. Se sorprendió al no ver a su padre. Puesto que ya eran las 7 p.m. Michael estudiaba en las tardes. Unos momentos más tarde, llegó su mamá. Y Esteban dio un grito enorme en su cuarto. La madre apresurosa fue. Y lo que encontró la dejó impactada. En el cuarto de su hijo había un armario. Están felices, tanto como Michael y su madre. Esperaban a su padre para darle la sorpresa que les gustó el detalle. Pasaron horas y Esteban no regresaba. Esa noche Michael no podía dormir, su armario le daba miedo. Y oía dentro unos golpes. Tenía mucho miedo. Al despertar los golpes habían parado. Pero así se repitió en todo el día. Michael le dijo a su madre. Esta solo le dijo que era su imaginación. Esteban no aparecía, la madre estaba preocupada. Intentó llamarlo. Pero no tenía saldo, tendría que llamarle mañana. Michael. Esa noche no podía creerlo, vio como una mano extraña que quería salir del armario. Él tenía miedo. Y dentro oyó una voz familiar que le dijo ayúdame. Michael gritando llamó a su mamá. Su madre llegó todo de sueño y le dijo. ¿Qué sucede? Michael sobresaltado y muy nervioso dijo hay alguien en mi armario. La madre se paró frente al armario y abrió la puerta. Michael y su madre gritaron todo lo que pudieron al ver lo que se encontraba adentro. Era Esteban muerto. Ese supuesto monstruo que asustaba a Michael, era su padre tratando de pedir ayuda. La policía llegó. Y determinó que Esteban murió ahogándose. Pero algo extraño pasó. El forense llamó a la madre y le dijo. ¿Qué es esto, señora? En el cuerpo muerto de Esteban se encontraba unas huellas de manos. De algún ser que se llevó al armario. Lo que pasó fue que Esteban fue arrastrado dentro del armario, no por una persona sino por algún ser, ya que las marcas no tenían huellas y eran muy filudas como para que una persona lo hubiese hecho. La madre se mudó de casa. Y vendió el armario en eBay. Me pregunto qué otras cosas diabólicas vende eBay a muy bajos precios. ¿Te atreves a comprar algún objeto? He oído muchos rumores de internet, donde cuentan de que no debes hacer tal cosa, como por ejemplo. No digas Verónica 9 veces en un espejo. Pues yo decidí crear también algún tipo de historia. Lo que inventé fue esto. Si a las 12 de la madrugada entras a tu baño y dices estoy solo. Si es que él está ahí, se apagaran las luces, no te asustes. Ahora verás como un tú con ojos rojos te está viendo. Detrás de él verás a miles de personas gritándote ayuda. Y si haces esto, este ser te llevará. Algo así inventé. Lo publiqué como un relato y una persona como comentario me dijo. Yo lo intentaré, si no te comento mañana es que estoy muerto. Me maté de la risa, como esperaba que algo falso se haga realidad. Pasaron semanas y ese usuario jamás contestó, al igual que otros que me ofrecieron a intentar el reto. Pensé, si lo intento yo. Pensé que sería buena idea. Hasta que recibí un comentario de un joven usuario, lo que decía era esto. El mal que creas se volverá en tu contra. Después de recibir ese comentario, las luces se apagaron. Y de casualidad dije estoy solo. Me tapé la boca al darme cuenta del error que había cometido. La puerta de mi habitación se abrió. Y un ser que se parecía a mí con ojos rojos, se acercaba a mí. Era mi fin, pensé. El demonio puso su mano en mi pecho y luego recuerdo desvanecerme. No crees ningún mito así, ya que puede que vuelva realidad.
en lo que ahora es Sur 2 esquina con Poniente 5, casi frente a la tienda Contino, contraesquina a la mueblería Salinas y Rocha, en la ciudad de Orizaba, Veracruz, México, se encuentra una casa antigua de 3 pisos, de la que solo pueden verse unas ruinas desde el exterior. Un portón apenas oculta una entrada hacia lo desconocido. Tal vez de los casos más extraños y difíciles de comprobar o explicar debido a la falta de divulgación o al olvido que se le ha dado. No se sabe precisamente en qué tiempo sucedió el primer fenómeno sobrenatural de esta casa, pero la leyenda nos cuenta que en la calle lo que empezó como un juego, terminó en un alboroto y escándalo, cuando se desató una guerra de piedras entre jóvenes. Uno de ellos lanzó una piedra hacia el interior de la casa, a lo que instante después, la misma regresó, cual si fuera de vuelta con misma fuerza hacia el exterior, en la calle. En ese momento pasaba un automóvil por ahí, la piedra se incrustó en el auto, causando tremendo disgusto por el conductor, el cual frenó y bajó rápidamente para buscar al culpable. Entre el alboroto algunos testigos junto con los jóvenes, habían dicho que efectivamente la piedra había sido aventada hacia la casa, pero que había regresado misteriosamente. A lo que el dueño del automóvil, no dudó en ir a reclamar. Dando golpes fuertes al portón sin recibir respuesta alguna, no tardaron en decirle que en esa casa no vivía nadie y que no se le conocía dueño. Indignado por tal ridículo en plena vía pública, no tuvo más remedio que retirarse del lugar. Otra historia es en el que hubo un tiempo en que el camión de la basura tardó en pasar por esas calles, y los vecinos, de esa casa entonces, tenían, entre otras cosas, desechos como láminas de cartón viejas, cajas. Basura no tan escandalosa y propia como para ser tirada por ahí sin que nadie se diera cuenta, a lo que no dudaron en pensar en arrojarla al patio de la casa desde su propia azotea. Ya muy noche a manera de que ninguna persona de por ahí se diera cuenta de lo planeado, arrojaron la basura. Pero ¿cuál fue la sorpresa de los vecinos, que al amanecer, les reclamaron que había basura afuera y que daba mal aspecto a la calle? Y efectivamente, la basura se encontraba afuera de la casa, como si ellos la hubieran sacado. Extrañadísimos por lo ocurrido, no tardaron en confesar que habían arrojado la basura al patio de la casa desde la azotea, pero que no creían lo que estaban viendo. El aire no pudo haber levantado las láminas o cajas, pues no se habían escuchado ruidos en la noche, además para sacarla tendrían que haber abierto el portón y hubiera sonado rápidamente. Los hechos extraños empezaban a darse, pero dieron motivo a más misterio. Cuando simples vagabundos o chicos banda intentaban pasar la noche en ese lugar, tal vez como simple refugio o para crear guarida en dicha casa abandonada, pero una vez en el interior comenzaban a sentir extraños mareos, síntomas de mala presión, ganas de desmayarse, a algunos se les nublaba la vista, otros veían todo a su alrededor retorcerse y de repente, la sorpresa de su vida, cuando por arte de magia aparecían afuera de la casa, como si no hubieran entrado nunca. Otras versiones dicen que una vez adentro de la casa, por la noche, se quedaban a dormir, y al despertar al otro día o al poco rato, se encontraban afuera de la casa. Ahora bien, muchos han optado por no hablar del tema, a lo que se ha ido quedando en el olvido, pero por ahí se dice, que quien llegue a pasar una noche en esa casa, sin amanecer afuera de ella, entonces se quedará con ella. Cuenta la leyenda que hace muchos años el conserje del colegio San Blas, en una revisión rutinaria de las instalaciones de la escuela, encontró el cadáver de la señora de la limpieza tirado en el baño en un gran charco de sangre. Tenía la ropa llena de rasgaduras y heridas y le faltaban trozos en la cara como si hubieran sido arrancados a mordiscos. Aterrado, llamó a la policía y los policías se llevaron el cadáver. Al parecer había muerto tras varias horas de crueles torturas. Nunca se descubrió al culpable y la memoria de lo sucedido fue pasando de generación en generación de estudiantes, que contaban la historia entre burlas y sin darle la mayor importancia. Actualmente se dice que, si te encierras a solas en el baño, puedes sentir como la mujer toca la puerta y si cometes el error de abrirle, su espíritu atormentado entrará y te torturará del mismo modo que lo hicieron con ella. Pedro y sus amigos siempre habían creído que la leyenda era una chorrada y se burlaban de uno de sus amigos que insistía en que él una vez estuvo solo en el baño y le tocaron la puerta. Hasta que hace unos días se celebró en el colegio la fiesta de fin de curso y Pedro estaba hablando con un amigo y le dijo que le esperara un rato mientras iba al baño. Curiosamente no había nadie cerca, algo poco habitual porque el colegio estaba lleno de gente por la fiesta, y fue allí donde se acordó de la leyenda. Haciéndose el gallito con la valentía del que se ha tomado alguna copa de más, decidió ponerle el seguro a la puerta para comprobar si la historia de fantasmas era cierta. Pretendía burlarse de los demás por un miedo infantil que él consideraba de cobardes.
Una vez hubo cerrado la puerta del baño, se acercó al inodoro y, como queriendo rematar el asunto, cerró también la puerta del pequeño cuartillo en que tenía que hacer sus necesidades. De pronto escuchó unos golpes secos en la puerta y, a pesar de su supuesta valentía, se asustó tanto que fue como si una mano helada le apretase el estómago. Con la voz entrecortada preguntó: ¿Quién es? Tratando de que no se sintiera el miedo en su voz. Ya algo repuesto pero aún con miedo, volvió a preguntar: ¿Quién es? Nadie le respondía, además se había hecho un absoluto silencio, tan absoluto que ni siquiera se escuchaba el ruido de la fiesta. Por su cabeza rondaban mil ideas: ¿cómo podía haber entrado alguien si él cerró con llave y comprobó que se encontraba solo? Los golpes volvieron, y como queriendo convencerse a sí mismo de que alguien se había encerrado para hacerle una mala jugada, lanzó un grito entre enfadado y atemorizado: ¿Quién es? No jodan. Armándose de valor, miró por debajo de la puerta y sintió que se le paraba el corazón al ver que no había nadie al otro lado de la puerta. Impulsado ya no por el valor sino por el terror que nos hace correr para sobrevivir, abrió violentamente la puerta del baño y, justo en el momento en que pretendía salir, se giró tras oír una voz de mujer detrás de él. Al hacerlo pudo ver una mujer totalmente cubierta de sangre que con los brazos extendidos intentaba alcanzarle mientras arrastraba una de sus piernas parcialmente devorada. Totalmente bloqueado por el miedo, Pedro perdió la orientación y en su carrera se golpeó la cabeza con el marco de la puerta, quedando inconsciente. Minutos más tarde despertó mientras varias personas le rodeaban tratando de reanimarle. Su amigo, al escuchar un fuerte golpe en el baño, decidió acercarse a ver qué había sucedido y le encontró en el suelo inconsciente. Todos tomaron su historia como la de un borracho que no recordaba lo que había sucedido. Pero en su pierna había una marca inequívoca de que la leyenda era cierta. Un mordisco con la forma de una dentadura humana. Tal vez si su amigo no hubiera llegado a tiempo, él mismo hubiese formado parte de la historia de la mujer asesinada en el baño. Habían pasado tan solo 2 meses, desde el fallecimiento de Bill Sumner. La policía de Lake Village no pudo explicar esto, y fue a los archivos muertos. El padre David Sumner trabajaba haciendo planos. Desde la muerte de su hijo, no quiso saber más de su familia, se largó a vivir en una habitación de hotel y ahí terminó su plano más grande, el trabajo de su vida. En ese instante tocaron el timbre, era su amigo Wilson. Este también era arquitecto como David Sumner. Mientras ellos estaban sentados conversando, sonó el celular de Wilson, y dijo: me tengo que ir. David se despidió de Wilson, decidió por fin acostarse a descansar. Pensando en Bill. Como tanto perdía en las carreras que le gustaban, logró ganar, y luego murió. Al pensar en morir, sintió miedo, ya que por fin logró hacer algo grande. ¿También moriré?, pensó David para sus adentros. David despertó, eran las 12 de la mañana, llegaría tarde al trabajo. Se asustó al no ver sus planos, pensó en Wilson, ese maldito tal vez, se lo robó. Se deprimió. Y lo único que le calmaba era que tenía el día libre. Salió con sus mejores ropas y fue a un tren, se sentó en el último vagón. Mientras tomaba una taza de café y fumaba. Ya era de noche y el tren no paraba. No le importó a David, quería morir, había perdido a su familia y su trabajo de su vida. Un hombre extraño emergió de un lado oscuro del tren. Vestido con un traje negro. Un sombrero que le cubría el rostro. Y algo que creo no tan importante, un anillo plateado en un dedo de la mano izquierda. Ese ser le dijo a David: necesito hablar con usted. El señor se sentó. Y David notó que una vez vio ese anillo en la mano de su hijo. Pero no tomó importancia. ¿Qué quiere?, contestó David. El hombre extraño casi murmuró diciendo: sé que le robaron su trabajo de su vida. Ese hombre es Wilson James. Si usted desea me puedo encargar de esto. David se sorprendió y dijo no. Ya que pensó que no sería buena idea contratar a un asesino, este señor dijo: entiendo. ¿Qué le parece si hacemos un trato? Un trato, dijo David con una expresión de no en su cara. El señor no dejaba de tocar su anillo plateado. Entonces. Este por fin le explicó. Yo me deshago de su amigo y usted tiene que deshacerse de algo también. David al instante dijo no. El señor sonrió y dijo: verá, a quien necesito que mate es al asesino de su hijo. ¿Me entiende? David se sorprendió. ¿Cómo este señor ajeno a su familia sabía tanto? Haremos esto, dijo el señor extraño. Yo mato a su amigo. Y usted a mi enemigo, y por supuesto que también es el asesino de su hijo. Vera, tenga este anillo plateado. Póngalo en el ropero de su hijo a la medianoche. Y mate al ser extraño.
David le pareció extraño todo esto. Pero finalmente aceptó el trato. Con un apretón de manos, sellaron el trato. Él se retiró desde un lado oscuro. David bajó del tren. Y estaba en la estación justo donde se había subido. Entonces, se dirigió a su casa. Trató de reconciliarse con su esposa. Y durmió con ella. Al día siguiente, él con su taza de café en mano cogió el diario de todos los días. Una noticia que lo impactó. Wilson James, joven arquitecto, muere de un misil. Y toda la gente de Red Corp. Red Corp era la compañía donde él trabajaba. David sonrió. Pasó un día normal para David. Pero ya era hora de hacer lo que le pidió el ser extraño. Entró al cuarto de su hijo. No pudo contener las ganas de llorar. Cogió el anillo. Y se dio cuenta que era hermoso. Se lo puso. Grave error. Unas manos de detrás del armario de Bill lo arrastraron adentro. Mientras que un rincón de esa habitación veía como el hombre que le habló en el tren se quitaba la ropa. Era un ser extraño. Este se acercó a él. Le arrancó el dedo donde David tenía el anillo. Y David, las últimas palabras que escucho. Trato es un trato. Y sacó un papel. Donde decía: doy mi alma y la de mi padre. Firma Bill Sanger. Los gritos de David se apagaron. La policía de Red Village volvió a ser parte de una masacre. El cuerpo destrozado de David Sanger se encontró en el armario de su hijo. A él también le faltaba un dedo de la mano izquierda.